Estamos entrando a una cruda futbolera, eso que pasa después de la sobredosis. Gana la selección nacional y pensamos la vida tiene sentido, las tortillas van a ser más sabrosas, el dinero me va a alcanzar para todo, y esto no es cierto, es una ilusión transitoria. Es la voz de Juan Villoro, el escritor mexicano que sabe mucho de esto. El fútbol en este mes de Mundial nos ha regalado épica durante la Copa del Mundo. ¡Ha ganado Argentina! ¡Un partido increíble! Equipos que superaron toda la expectativa y una pasión en la tribuna y en las calles difícil de igualar. Y yo creo que el fútbol es una oportunidad de recordar que tenemos a ese niño que apostó por unos colores y no por otros, y aún se entusiasma con los héroes que son posibles en los grandes días. ¿Qué relación tiene México con los mundiales de fútbol? México tiene un capital extraordinario que es el público. Yo creo que tenemos una de las mejores aficiones del mundo. Yo he dicho que si hubiera un mundial de aficiones llegaríamos a la final. ¡Vamos, vamos, vamos, México! ¡Vamos, vamos, vamos, México! Y aunque todavía el final no está escrito, poco a poco el cuerpo debe acostumbrarse a que los días transcurran sin fútbol. El final de la Copa del Mundo está cerca. Entramos al torneo llenos de preguntas y ahora habrá que ver cómo salimos de este torneo. Hola, soy Julio Vaqueiro y esto es Un Día a la Vez, un podcast de Noticias Telemundo. Hoy, una conversación con el cronista mexicano apasionado del fútbol, Juan Villoro. El saldo del Mundial. Maestro Juan Villoro, muchas gracias. Gracias por el tiempo. ¿Cómo está? Pues contento, nervioso, irritado por la FIFA, todo junto. La casa de Juan Villoro está en el barrio de Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México. Y dentro hay muchos libros. Él mismo ha escrito un sinnúmero de crónicas, cuentos, ensayos. Al menos 3 de sus libros son sobre fútbol. Dios es redondo, Balón dividido y Los héroes numerados. El primer mundial que cubrió y sobre el que comenzó a escribir fue Italia 90. Usted lleva décadas escribiendo sobre fútbol y me pregunto qué sigue encontrando en el fútbol. Es una cosa muy curiosa la pasión que mantengo por el fútbol, porque a lo largo de la vida vas teniendo distintos gustos. Te entusiasma ir a un país o a una playa, te gusta mucho un tipo de música, pero vas cambiando con los años. Y quizá la pasión más sostenida que yo he tenido es la del fútbol. No lo puedo explicar, se trata de algo realmente primario. Juega mi equipo y me emociono. Aquí en México apoyo al Necaxa, entonces es difícil que me emocione porque generalmente le va mal, pero en España apoyo al Barcelona, que es la ciudad de mi padre, y ahí me va mejor y me emociono más. En fin, yo creo que el fútbol ha mantenido una dosis de infancia dentro de mí que es muy importante. El autor del Principito, Saint-Exupéry, decía, todos los adultos han sido niños, pero la mayoría lo olvida. Y yo creo que el fútbol es una oportunidad de recordar que tenemos a ese niño que apostó por unos colores y no por otros, y aún se entusiasma con los héroes que son posibles en los grandes días. Sí. Ha dicho usted que ser aficionado es una forma laica de religiosidad. ¿Qué quiere decir con eso? El fútbol tiene que ver con sistemas de creencias. Por ejemplo, si tu equipo está perdiendo y cierras los ojos y mete un gol, decides seguir ante el partido con los ojos cerrados para que gane tu equipo. Sí. La gente que, por ejemplo, en una definición de penaltis dice, me pongo de espaldas a la televisión porque así notan los míos. No estás objetivamente disfrutando de un espectáculo. Lo que quieres es entregarte a este sistema de creencias en donde incluso un sacrificio personal tuyo haga que gane tu equipo. Es también un lugar donde esperas milagros. La final de la Champions, que empezó en el primer tiempo con un 3-0 a favor del Milán contra el Liverpool. El Milán con una de las mejores defensas de la historia, y en el medio tiempo no sabemos qué pasó. Algún tipo de milagro. El Liverpool empató ese partido contra un equipo experto en defender. Esos milagros ocurren en el fútbol una y otra vez. Entonces, la vida no nos concede tantos milagros, al menos no tan seguido, pero el fútbol nos los depara. Entonces, es una manera de creer, de darle un uso práctico a las supersticiones. Frotamos nuestra pata de conejo, nos ponemos nuestros pantalones de la suerte para que nuestro equipo gane. En fin, estamos llenos de cábalas, ¿no? Y eso forma parte de las actitudes del ser humano. Nosotros hay muchas cosas que no podemos definir, decidir o explicar. Y bueno, para
eso inexplicable existe en las supersticiones, las religiones o el fútbol. Ya. ¿Usted tiene alguna cábala? Bueno, yo siempre froto mi llavero de la suerte cuando hay cosas importantes para mí. ¿Qué tiene el fútbol que provoca esto, que nos entreguemos ciegamente a él? El fútbol es una actividad muy especial por diversas razones. Por principio de cuentas se juega con los pies, que es la parte cancelada en la evolución humana. La historia de nuestras civilizaciones, la historia de la mano, del ojo, del cerebro. Los pies pertenecen al pasado de la especie. Eran importantes en las migraciones del origen o para subir a los árboles. Y sin embargo, en el fútbol se han convertido en algo primordial. Entonces nos permite el fútbol regresar de una manera intuitiva a estos orígenes de la especie y que el público se comporte como la horda, como la tribu del comienzo. Hay algo muy primario en un sentido positivo en el fútbol. Por otra parte, se trata de un deporte con una gran democracia física. Puede ser chaparrito y ser Iniesta o ser Messi. Puede ser regordete y ser Maradona o Ronaldo. Puede ser espigado, no muy fuerte y ser Beckenbauer o Cruyff. Es decir, los grandes astros encuentran definiciones específicas para ellos que incluso pueden tomar en cuenta a personas con un defecto físico. Por ejemplo, Garrincha, gran extremo derecho de Brasil, tenía una pierna más corta que otra, era un cascorbo, y eso le permitía hacer unos driblings especiales. Entonces, en el fútbol no hay límite físico y eso lo convierte en un deporte muy democrático. Es también el deporte con menos reglas o uno de los que tienen menos reglas, todas muy sencillas, salvo el fuera de lugar que bien mirado tampoco es tan complejo. Entonces, todas estas características hacen que se trate de un deporte fácil de jugar y sobre todo más fácil de disfrutar. ¿Sabe que alguna vez Jorge Valdano me dijo que el fútbol era como la vida, pero se exaltaban todas las realidades de la vida? ¿Usted lo entiende así? ¿Es como un reflejo de los seres humanos, Sí, de la sociedad? Sí, una vez más, Jorge Valdano tiene razón, suele ser un analista formidable y yo creo que el fútbol es, como bien dice él, un espejo de nuestras sociedades, pero es un espejo acrecentado. Se parece a los espejos que hay en las ferias, que pueden ser cóncavos o convexos y que te hacen ver o muy gordo o muy flaco. O sea, el fútbol refleja, pero también distorsiona. Lo que pasa en un estadio parece terrible o parece extraordinariamente positivo. Gana la selección nacional y pensamos la vida tiene sentido, las tortillas van a ser más sabrosas, el dinero me va a alcanzar para todo. Y esto no es cierto, es una ilusión transitoria, ¿no? O al revés, perdemos y entonces sentimos que el Producto Interno Bruto cayó en picada y que ya nos van a quitar nuestra casa. Son ilusiones que suceden en el juego y yo creo que eso también tiene que ver con la grandeza del fútbol, que ahí volcamos nuestras emociones. Te digo una cosa, yo he conocido reacciones muy íntimas de personas que conozco gracias a haber compartido partidos con ellos. Los he visto llorar, los he visto alguno de ellos levitar con un gol de su equipo. Dije, está en el aire, saltó, pero no baja. Es decir, ese tipo de reacciones extremas que suscita el fútbol también te permiten conocer a la gente. Bien, nadie sabe para quién trabaja hasta que lo ve en un partido de fútbol. En un partido de fútbol, el oficinista más cumplido y solemne, de pronto te lo encuentras con la cara pintada y anota el equipo y te abraza y te besa y tú dices, ¿qué le pasó a esta persona? Se transfiguró, mantiene dentro de sí al niño que alguna vez fue. Bien. ¿Qué relación tiene México con los mundiales de fútbol? ¿Cómo lo entiende? México tiene un capital extraordinario que es el público. Yo creo que tenemos una de las mejores aficiones del mundo. Yo he dicho que si hubiera un mundial de aficiones llegaríamos a la final. Ahí no hablaríamos del quinto partido. Somos protagonistas. Cuando hay un mundial, por lejos que ocurra, puede ser Sudáfrica, puede ser Qatar, los mexicanos hipotecan su casa, venden su coche, se divorcian, hacen lo necesario para ir al mundial y llevan pebeteros con incienso azteca, llevan penachos de Moctezuma, sombreros de ala ancha, matracas, trompetas, jorongos hechos con chiles serranos y lanzan gritos de ingenio y realmente procuran que haya algarabía en las tribunas. Por eso la ola que empezó aquí en el Mundial de 1986 se conoce mundialmente como la ola mexicana. Si algo nos ha dejado esta Copa del Mundo es una muestra de esa alegría de la afición mexicana de la que habla Villoro. Con cada triunfo de la selección, el ángel de la independencia en la Ciudad de México explotó.
Más de 1 millón de personas se reunieron ahí después de las 2 últimas victorias. La euforia fue tanta que incluso se transformó en peligro. 4 personas murieron entre la multitud la noche del partido contra Ecuador. La tragedia enlutó, claro, la celebración. Pero en esencia, durante esos 25 días en los que México compitió, el país se reconoció, se reencontró con su equipo y celebró cada juego como si fuera la final. ¿Qué dice sobre México que tengamos una mucho mejor afición que una selección? Bueno, México es un país donde las ilusiones siempre son más importantes que las realidades. Hemos tenido muchos quebrantos, tanto a lo largo de la historia como en el México presente, y necesitamos compensaciones para estos quebrantos. La vida mexicana es dura, es difícil, mucha gente vive en estado de precariedad, de injusticia, y precisamente por eso encontramos algunas cosas con las cuales distraernos. México es un país muy religioso, por la misma razón, esperamos que haya milagros, creemos que el más allá puede darnos una vida mejor, y nosotros tenemos en el fútbol pues esta oportunidad de fiesta y ceremonia que articula la vida mexicana. Bien. Si tú te pones a ver cuáles son los grandes momentos que ocurren en México, casi todos tienen que ver con fiestas. Muchas de ellas con un pretexto serio. Por ejemplo, 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. Es un tema religioso, pero la gente se junta básicamente para una cosa, el gran milagro de estar juntos. Empiezas el 12 de diciembre y terminas en otra fecha religiosa, el Día de Reyes, 6 de enero, el famoso puente Guadalupe Reyes. No quiere decir esto que estemos en estado de religiosidad suprema, yendo a la iglesia todo el tiempo y persignándonos. Quiere decir que estamos contentos porque nos reunimos. Lo mismo ocurre el 15 de septiembre con la fiesta del Grito de la Independencia en todas las plazas públicas de México. Llegamos ahí no con ánimo de que nos devuelvan Texas, ¿no? O de que tengamos nosotros un país mejor, sino con ánimo de estar juntos, de celebrar. Y la fiesta patria es simplemente el motivo para hacerlo. Sí. El fútbol pertenece a este tipo de ceremonias y celebraciones. Bien. ¿Qué puede hacer la literatura que el periodismo deportivo no siempre logra cuando se trata de fútbol? Bueno, el periodismo deportivo está atado a los datos. El periodismo deportivo es un producto de necesidad. Cuando tú abres un periódico tienes que saber lo que es importante, lo que es necesario, quién ganó el partido, quién metió el gol, cuál es el porcentaje de goleo que tiene determinado equipo, cuál fue la declaración del entrenador al término del partido. Esos son los datos. Ahora bien, ¿eso te emociona? No necesariamente. La crónica y la literatura sirven para recrear eso de una manera en donde tú puedes entrar en la subjetividad de los protagonistas y donde tú puedes averiguar cuál es la vida privada de los goles. Es decir, los goles tienen misterios detrás. ¿Por qué un jugador que siempre anota de pronto falla? ¿Qué pasó ese día? ¿Cuál era el calvario que lo estaba molestando o lastimando cuando salió a la cancha? ¿O qué tipo de venganza se está cumpliendo en un juego determinado? Todas esas relaciones pertenecen pues ya a la narración, es decir, a la literatura. Y eso hace, y yo soy testigo al respecto, de que incluso los protagonistas del juego se emocionen cuando leen lo que ellos hicieron, pero que en el fragor de los hechos no tuvieron tiempo de presenciarlo de esa manera. Cuando un gran narrador, ya sea de televisión o por escrito, recrea satisfactoriamente la gesta, incluso los propios protagonistas le entienden de otro modo, ¿no? A mí me encanta leer buenas crónicas de partidos que ya sé cómo acabaron. Conozco el resultado, no me voy a enterar ahí de qué pasó. Lo que quiero es revivir la emoción y cómo le explica a una persona, Sí. ¿no? Eso a mí me parece que es el sentido de agregarle palabras al fútbol. Y eso yo lo viví desde mi infancia con grandes locutores, en especial con uno de ellos, Ángel Fernández, que era tan bueno que nosotros íbamos al estadio con un radio de transistores, porque el partido ganaba mucho si oíamos la narración de él. Se estaba en el estadio escuchando. Claro, porque no bastaba ver los hechos. Además, los partidos pueden tener zonas muy aburridas. Y en ese momento Ángel Fernández decía, se hunde la nave, niños y mujeres primero, sálvese el que pueda, el capitán tiene que morir al último, ¿quién será el capitán de este equipo? Yo elijo por sus méritos a tal jugador. Entonces te emocionaba
con algo que no tenía que ver directamente con lo que estaba pasando. Las palabras mejoran la realidad y esa es la función que puede tener un buen cronista. Bien. ¿A usted el fútbol le ha ayudado a escribir mejor? No sé si el fútbol me ha ayudado a escribir mejor, me ha ayudado a vivir mejor, me ha ayudado, primero que nada, a darme una enorme capacidad de resignación. Soy un sufrido aficionado del Necaxa. En los años 90 tuvo muy buenas décadas, una muy buena década, pero no nos ha acompañado la fortuna. Entonces, apoyar un equipo perdedor te convierte como en un filósofo estoico. Es como leer a Confucio o a Séneca. Entonces, te da un temple ante la adversidad, ¿no? Por eso la transición política en México, cuando finalmente el PRI perdió las elecciones, le debió mucho a dos necaxistas, el presidente Zedillo, que apostaba por el Necaxa, y el encargado del Instituto entonces Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, José Woldenberg. Dos necaxistas fueron decisivos. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a luchar contra la adversidad. Y así fue posible que hubiera una alternancia democrática por primera vez en 71 años en México. Lo digo en serio, te da un temple especial apoyar a cierto equipo. Entonces, yo creo que el fútbol ha mejorado mi vida y por consecuencia espero que también algo de lo que he escrito. Después de tantos años escribiendo sobre fútbol, ¿usted sostiene que vale la pena sufrir por un equipo? A mí no me queda más remedio que sufrir por un equipo o indignarme, por ejemplo, que un jugador de mi preferencia ficha por el Real Madrid o por el América y mi sistema nervioso reacciona y no puedo controlarlo. Entonces, realmente yo no soy la persona que pudiera calmar a nadie, porque realmente yo cuando veo un juego, pues soy ese tipo de aficionado que mantiene contacto con la ilusión primaria que tuvo de niño. Y creo que esto es muy sano para todos nosotros. Necesitamos darnos vacaciones de civilización. No vale la pena vivir siempre constreñidos a lo que es correcto, a lo que debemos hacer. Cumplimos demasiadas cosas en la vida. Necesitamos liberarnos emocionalmente y el fútbol es uno de los mejores pretextos. Y cuando digo vacaciones de civilización, no digo caigamos en el vandalismo, no. Seamos sanamente primitivos. Recordemos esos impulsos primarios que justificaron la existencia de la condición humana. Bien. Esa historia, quién gana la Copa del Mundo, quedará definida en la cancha. Pero ¿cómo recordaremos esta Copa? ¿Cuáles serán los relatos que se quedarán para siempre en la memoria? Juan Villoro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Me gusta platicar con usted. Gracias. ¿Cómo saldremos nosotros de esta sobredosis deportiva que está por terminar? ¿Saldremos acaso mejores, contagiados por esa épica, por esos actos heroicos de los jugadores en cada partido? Juan Villoro estará ahí para contarlo. Un día a la vez.